¿Te has puesto a pensar alguna vez en las personas detrás de las figuras santas? Ya sabes, esas figuras que veneramos, cuya piedad y milagros nos llegan a través de los siglos. Claro. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de San Antonio de Padua, Ajá. un santo reconocido mundialmente, pero cuya veneración, bueno, adopta algunas formas realmente sorprendentes. Digamos que hay tela que cortar. Totalmente. Y para esta inversión profunda no nos quedaremos solo con la imagen del santo del vitral. Hemos traído un montón de fuentes, artículos de noticias, algunos que detallan milagros y tradiciones modernas, otros extractos de una revista para devotos. También tenemos información más histórica de Wikipedia. Una buena mezcla, ¿no? Sí, para tener una visión completa Exacto. de esta figura. Nuestra misión hoy es, bueno, desglosar todo esto para ti, nuestro querido oyente. Queremos descubrir los aspectos clave de la vida de San Antonio, quién fue, qué hizo, y explorar esas tradiciones a veces extrañas que han surgido a su alrededor. Exacto. Buscamos una visión general concisa pero completa, uniendo todas estas perspectivas diferentes. Me gusta eso. Entonces, ¿quién fue ese hombre que se convirtió en San Antonio? Bueno, empecemos por el principio. Nació como Fernando de Bulloens en Lisboa, Portugal. Ah, o sea que ni siquiera ese era su nombre original. No. Entre 1191 y 1195. Más tarde se convirtió en fraile franciscano y tomó el nombre de Antonio en 1220. Ya veo. Desde entonces su vida parece haber estado marcada por una profunda fe y un talento que luego florecería en una poderosa oratoria. Y bueno, por supuesto, sus numerosos milagros que la gente le atribuyó. Y parece que tuvo una educación bastante sólida, ¿verdad? Las fuentes mencionan que se educó en Lisboa, luego en la abadía de San Vicente de los Canónigos Regulares de San Agustín y luego en el monasterio de Santa Cruz en Coimbra. Sí, centros importantes de aprendizaje en la época. Eso suena a un compromiso serio con el aprendizaje. Totalmente. Profundizó en las escrituras y la teología, lo que sin duda moldeó su predicación posterior y su comprensión de la fe. ¿Y qué lo llevó a unirse a los franciscanos? Parece un cambio bastante significativo. Un momento crucial, según las fuentes, fue el martirio de los primeros misioneros franciscanos en Marruecos. Cara. Este evento lo inspiró profundamente, y en el verano de 1220 pasó de los agustinos a la orden franciscana tomando el nombre de Antonio. Realmente habla del poder de presenciar la fe en acción. Y luego conoció al mismísimo Francisco de Asís. Sí, en el capítulo general de Asís en 1221. Ese debió ser un encuentro increíble. Si bien las fuentes no nos dan muchos detalles sobre su interacción, el hecho de que conociera una figura tan fundamental en la orden franciscana es ciertamente digno de mención. Probablemente solidificó su compromiso con los ideales franciscanos, que enfatizaban la pobreza, la predicación itinerante. Claro. Ahora, conocemos a San Antonio como este increíble predicador. ¿Cómo surgió eso? Siempre estuvo en el ojo público. Curiosamente no. Después de conocer a San Francisco, de hecho, sirvió en un pequeño eremitorio. Pero su talento para la predicación salió a la luz en Forlì en 1222, Ajá. durante una ordenación sacerdotal. Se suponía que otro fraile predicaría. Pero no estaba preparado. Antonio fue impulsado a hablar, y su elocuencia sorprendió a todos. A partir de ahí su reputación creció rápidamente. Incluso San Francisco reconoció su don y lo comisionó para predicar y enseñar teología a los más frailes. Vaya, su predicación fue tan poderosa que se ganó este increíble título, Arca del Testamento, del Papa Gregorio IX. Sí, Es un gran honor. un gran honor. Significa el profundo conocimiento de las Escrituras que era evidente en sus sermones. ¡Wow! Una fuente incluso menciona que las citas bíblicas en sus obras conocidas superaron las 6.000. 6.000. Un nivel de comprensión verdaderamente escolástico. No solo conmovía a las multitudes, sino que estaba profundamente informado y teológicamente fundamentado. Eso es impresionante. Cuando el Papa lo llamó Arca del Testamento, era una forma de reconocer que en Antonio se encontraba una riqueza de conocimiento bíblico, listo para ser compartido. Y tampoco tuvo miedo de abordar algunos problemas sociales bastante serios para su época, como la avaricia y la usura. Eso sugiere un compromiso real con sus creencias y con el bienestar de la gente a la que predicaba. Absolutamente. Su predicación no se trataba solo de asuntos espirituales, abordaba las realidades prácticas y las injusticias de su sociedad. Impresionante. La Sigua, una de sus primeras biografías, destaca cómo trajo paz a quienes estaban en conflicto, instó a la restitución de lo que se había obtenido mediante la usura y la violencia. Pinta la imagen de un predicador profundamente comprometido con su comunidad. Y parece que su predicación de Cuaresma de 1231 fue un evento
importante, atrayendo multitudes masivas. Sí, sus sermones finales fueron increíblemente exitosos. Caray. La gente acudía en masa desde todas partes para escucharlo, tanto que tuvo que predicar al aire libre porque las iglesias no podían contener a la multitud. Wow. A pesar de tener problemas de salud, continuó enseñando y escuchando confesiones hasta el atardecer, a menudo ayunando. Realmente subraya su dedicación. Lamentablemente, su vida fue truncada. Las fuentes nos dicen que enfermó de hidropesía. Falleció cerca de Padua en junio de 1231, a una edad relativamente joven, entre 35 y 36 años. Sus últimas palabras, "Veo mi Señor", son bastante conmovedoras. Sin duda. Y su entierro inicial en la iglesia de Santa María Mare Domini en Padua fue solo el comienzo de su legado perdurable. Lo fascinante aquí es lo rápido que creció su veneración. Canonizado en mayo de 1232, menos de un año después de su muerte. Increíble. Eso dice mucho del impacto que tuvo y de los informes de milagros asociados a él. ¿Qué crees que hizo posible esta canonización tan veloz? Varios factores probablemente contribuyeron a ello. Ajá. Sin duda, la devoción popular inmediata y generalizada. La gente común ya lo consideraba un santo debido a su vida ejemplar y los numerosos milagros que se le atribuían incluso después de su muerte. Además, la orden franciscana a la que pertenecía era una fuerza influyente dentro de la iglesia en ese momento. Probablemente abogaron por su canonización. Y finalmente el propio Papa Gregorio Nuetis conoció y respetó a San Antonio, lo que facilitó el proceso. Exacto. La devoción popular y los relatos generalizados de milagros llevaron al Papa Gregorio Noes a acelerar su santidad. Y luego, mucho más tarde, en 1946, fue proclamado doctor de la Iglesia con el título de Doctor Evangelicus, lo que consolidó aún más su importancia dentro de la Iglesia católica. Hablemos ahora de sus milagros. Me parece bien. San Antonio es realmente conocido como un taumaturgo. Un hacedor de milagros. Un hacedor de milagros, como señala una de nuestras fuentes. Tenemos una lista de algunos de estos milagros atribuidos y algunos de ellos son bastante extraordinarios. Algunos son fascinantes. Empecemos con los gorriones. Ah, los gorriones. ¿Qué nos dice este milagro sobre la infancia de San Antonio? Bueno, esta historia temprana nos da una idea de su obediencia infantil. El joven Fernando tenía la tarea de proteger los cultivos de los gorriones, pero quería ir a rezar. Entonces, supuestamente, encerró a los gorriones en una habitación, demostrando a su padre a su regreso que no habían comido ningún grano. Es una historia dulce que enfatiza su piedad incluso de niño. Nos parece notable cómo incluso en una anécdota tan temprana ya se manifiesta esa conexión entre su devoción y lo extraordinario. Sí, es una historia interesante. Luego está las tormentas del diablo. Sí. Esta es como una confrontación directa con fuerzas malignas. Mientras predicaba en Limoges, una tormenta amenazó con interrumpir su sermón. Pero Antonio aseguró a la multitud que no se mojarían, y la lluvia, según se informa, cayó a su alrededor, dejando su área completamente seca. Es un milagro dramático que sin duda habría dejado una impresión duradera. Imagínate la escena, la amenaza de la tormenta y luego la protección inexplicable. Wow. El siguiente, la mula arrodillada. A menudo se cita como uno de sus milagros más famosos e involucra un desafío de un hereje sobre la presencia real en la Eucaristía. ¿Qué nos dice este milagro sobre las creencias de la época? Lo fascinante aquí es la naturaleza del desafío en sí. El hereje, Bombillo, propuso dejar morir de hambre a su mula durante 3 días y luego presentarle tanto comida como la Eucaristía. Si la mula ignoraba la comida y adoraba la Eucaristía, Bombillo prometía convertirse. Antonio, confiado en su fe, aceptó. Este milagro no solo destaca la creencia en la presencia real, sino también la disposición de Antonio a someter esa creencia a una prueba tan pública. Y la historia cuenta que la mula, a pesar de su hambre, se arrodilló ante la Eucaristía. Ese debió ser un momento muy poderoso. Sin duda. Increíble. El relato enfatiza la alegría de la multitud y la posterior conversión del hereje. Es una historia vívida que subraya la creencia en el poder milagroso de la Eucaristía, un principio central de la fe católica. Milagros como este ayudaron a reforzar las creencias de los fieles en una época en que las herejías representaban un desafío para la doctrina de la Iglesia. También tenemos las extrañas genuflexiones, donde Antonio se arrodillaba repetidamente ante un hombre disoluto, lo que inicialmente enojó al hombre. Es curioso, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de este peculiar milagro? Este milagro destaca la idea de la visión profética. La respuesta de Antonio a las amenazas del hombre fue llamarlo un glorioso mártir de Dios y pedirle que lo recordara en el paraíso. El hombre, aparentemente disoluto, se convirtió más tarde, predicó en Palestina y fue martirizado, cumpliendo la profecía de Antonio. Es un milagro que habla de transformación y de la previsión divina. Luego está el bastante peculiar, la predilación a los peces. Sí, esa es una de mis favoritas. Cuando la gente se negaba a escuchar sus sermones, supuestamente llevó su mensaje al mar.
Imagínate eso. ¿Qué podemos interpretar de una historia como esta? Bueno, el relato describe a los peces reuniéndose y escuchando atentamente las palabras de Antonio, con la cabeza fuera del agua. Este evento milagroso, según se informa, movió incluso a los herejes a escucharlo. Wow, Es una poderosa metáfora de la universalidad del mensaje de Dios. es cierto. Y la receptividad, incluso del mundo natural, también puede interpretarse como una forma de mostrar elocuentemente la frustración de Antonio ante la falta de fe de algunas personas, recurriendo a una audiencia dispuesta en la naturaleza. La limpieza total es interesante, involucrando a un penitente que no podía confesar verbalmente sus pecados. ¿Qué simboliza este milagro? En este milagro, el penitente escribió sus pecados en un papel. Después de que Antonio los leyó en voz alta, el papel milagrosamente se limpió, simbolizando el perdón completo y la purificación del alma del pecador. Es un milagro muy visual y simbólico del poder del sacramento de la penitencia y la gracia divina. Por supuesto, una de las representaciones más icónicas de San Antonio es con el Niño Jesús, y el milagro de San Antonio y el Niño Jesús explica por qué. ¿Qué importancia tiene esta visión en la iconografía de San Antonio? Este milagro enfatiza una experiencia mística y privada. Ajá. Mientras oraba solo en una habitación, su anfitrión vio a Antonio sosteniendo y abrazando al Niño Jesús con intensa devoción. Wow. El Niño Jesús incluso le reveló a Antonio que el anfitrión lo estaba observando. Esta visión es la razón de su representación común con el Niño Jesús, que significa una conexión profunda y personal con Cristo. El recién nacido hablador es bastante dramático, involucrando un caso de presunto adulterio. ¿Cómo interpretamos un milagro de este tipo en el contexto de las dinámicas familiares de la época? En Ferrara, un marido celoso acusó a su esposa de adulterio porque su recién nacido tenía piel oscura. En el bautismo, Antonio nombró al niño Jesús y preguntó quién era su padre. El bebé de pocos días supuestamente señaló a su padre y declaró: «Este es mi padre». Esta intervención milagrosa resolvió la acusación y restauró la armonía en la familia. En una época donde el honor familiar era primordial, un milagro así tendría un impacto social significativo. Luego tenemos un milagro relacionado con la comida envenenada, donde unos herejes intentaron dañar a Antonio. ¿Qué nos enseña este milagro sobre la protección divina? Este milagro muestra la fe y la protección de Antonio. Cuando le ofrecieron comida envenenada, la bendijo con la señal de la cruz y la comió sin sufrir daño alguno. Incluso desafió a los herejes haciendo referencia a las palabras de Jesús a los apóstoles sobre beber veneno y no ser dañados, convirtiendo su intento en un testimonio de su fe. Es una demostración del poder de la bendición y la confianza en la promesa divina. Finalmente está ¿quién es el culpable? Una historia bastante dramática ambientada en su ciudad natal de Lisboa, que involucra un asesinato y la falsa acusación de su padre. ¿Cómo se relaciona este milagro con la justicia y la verdad? Este milagro es particularmente sorprendente. Un joven escondió el cuerpo de su enemigo en el jardín del padre de Antonio, lo que llevó al arresto del padre. Antonio, que estaba en Padua en ese momento, viajó a Lisboa, llevó el cadáver ante el tribunal y el cuerpo resucitado testificó la inocencia del padre antes de volver a la inercia. Es una historia poderosa que destaca su intervención y defensa del inocente. Son relatos verdaderamente extraordinarios. Y no es de extrañar que se ganara la reputación de hacedor de milagros. Sin embargo, más allá de los milagros, hay muchas tradiciones asociadas a San Antonio. Es famoso por ser el patrón de las cosas perdidas. Creo que casi todos hemos recurrido a San Antonio para que nos ayude a encontrar algo que hemos extraviado. ¿Cómo surgió esta particular devoción? Esa es, sin duda, una de sus devociones más populares. Si bien no hay un milagro específico que explique directamente esta conexión, Se cree que surgió de los numerosos relatos de su ayuda en situaciones difíciles. Y la idea de que, así como él ayudó a las personas en grandes problemas, también podía interceder en las pequeñas pérdidas de la vida cotidiana. Tiene sentido. Con el tiempo, esta creencia se arraigó profundamente en la cultura popular. También es el patrón de quienes buscan cónyuge, particularmente en Portugal, España, Brasil, Perú, Argentina y otras partes de Hispanoamérica. Esta conexión con el amor y el matrimonio es bastante significativa. ¿Cómo se explica esta otra faceta de su patronazgo? Esta tradición parece tener raíces en varios factores. Algunos relatos sugieren que San Antonio ayudó a reconciliar parejas, a facilitar matrimonios. Ya veo. Además, su imagen como un santo bondadoso y accesible lo convirtió en una figura a la que recurrir en asuntos del corazón. Claro. La tradición se fortaleció con el tiempo a través de la devoción popular. Y esto lleva a algunas tradiciones bastante singulares, como colocar una pequeña estatua de San Antonio boca abajo
o incluso a esconder la figura del niño Jesús hasta que se encuentre pareja. Ajá. Es interesante cómo se desarrollan estas prácticas populares en torno a figuras veneradas. Totalmente. ¿Qué opinas de estas prácticas desde una perspectiva religiosa más formal? Bueno, si bien estas tradiciones son populares, particularmente entre las mujeres que esperan encontrar marido, Claro. es importante señalar que la Iglesia Católica a menudo las considera más como supersticiones que como prácticas religiosas oficiales. No obstante, persisten, como testimonio de la profunda conexión personal que la gente siente con San Antonio Ya veo. y su deseo de buscar su ayuda de cualquier manera posible. Su festividad, el 13 de junio, es obviamente un día importante de celebración para muchos. Sí. Y se menciona que muchos lugares llevan su nombre. Por supuesto. Y es el santo patrón tanto de Lisboa como de Padua, las dos ciudades más estrechamente asociadas con su vida. ¿Qué significa este reconocimiento geográfico de su santidad? Exacto. Su influencia y la devoción que inspira son evidentes en la conmemoración generalizada de su festividad y en los numerosos lugares que llevan su nombre. Lo que refleja su impacto duradero. Mencionamos su muerte antes, pero volvamos a esos momentos finales. Ajá. Falleció el 13 de junio de 1231 Sí. y fue canonizado increíblemente rápido en 1232. Increíblemente rápido. ¿Hubo algún evento particular después de su muerte que impulsara aún más su veneración? La rapidez de su canonización, como comentamos, subraya la profunda impresión que dejó durante su corta vida. Pero hay otro detalle fascinante. Ajá. En 1263, cuando exhumaron su cuerpo, encontraron que su lengua estaba incorrupta mientras que el resto de sus restos se había descompuesto. Esto fue visto como un poderoso signo de su don de la oratoria y su fiel predicación del Evangelio. Increíble. Un testimonio físico de la gracia divina que actuaba a través de él. Y luego, siglos después, en 1946, fue proclamado oficialmente doctor de la Iglesia. ¿Qué implicaciones tiene este título para su legado? Sí, este reconocimiento formal como Doctor Evangelicus destaca sus significativas contribuciones a la teología y su profunda comprensión y comunicación de los evangelios. Consolida su lugar no solo como un santo popular, sino también como una importante figura intelectual dentro de la Iglesia. Entonces, para recapitular, hemos visto que San Antonio de Padua fue mucho más que un simple nombre. Fue una persona real, nacido Fernando, que vivió una vida impactante como predicador, dedicado, teólogo, conocedor y figura a la que se han atribuido innumerables milagros. Esto llevó a su canonización notablemente rápida y a la perdurable devoción popular que continúa hasta nuestros días. Lo fascinante aquí es la mezcla de relatos históricos y estos extraordinarios milagros, junto con la evolución de las tradiciones populares. Detalles como la mula arrodillándose en adoración o la práctica de colocar su estatua boca abajo realmente se quedan grabados. Resaltan las diversas formas en que la gente se ha conectado con él a lo largo de la historia. ¿Qué nos dice esta persistente devoción sobre la relación entre la gente y sus santos? Buena pregunta. Considerando estos relatos históricos, estos milagros a menudo increíbles y las tradiciones perdurables, ¿qué nos dice realmente la continua veneración de San Antonio de Padua sobre la necesidad humana fundamental de fe? De creer en la posibilidad de los milagros y de buscar la intercesión en nuestras vidas. Es algo en lo que realmente vale la pena reflexionar. Un hombre que vivió hace siglos sigue resonando profundamente con tanta gente en todo el mundo. Así es. Una figura que vivió hace siglos continúa resonando profundamente con tantas personas en todo el mundo, ofreciendo consuelo, esperanza y un sentido de lo trascendente en la vida cotidiana. Bueno, esto nos lleva al final de nuestra inmersión profunda en San Antonio de Padua. Si encontraste interesante esta exploración de su vida y legado, te animamos a suscribirte al canal Momentos de Fe. Por favor, apóyanos con un me gusta. Recomienda el canal a otros que puedan disfrutar de este tipo de contenido y no dudes en compartir tus opiniones sobre los temas que hemos discutido. Siempre apreciamos saber de ti.